Barack Obama brindó anoche su último discurso como presidente de Estados Unidos. And that's why for the past 8 years, I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo, reformed our laws governing surveillance to protect privacy and civil liberties. That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are. Fue su último discurso como presidente de la nación antes de pasar el mando a su sucesor, Donald Trump, el 20 de enero. En su mensaje, Obama aseguró que realizará una transmisión de mando pacífica, destacó los logros de su gobierno e hizo un fuerte llamado a la unión, más allá de las diferencias de los ciudadanos norteamericanos. Frente a una multitud de 20.000 personas en Chicago, Obama dijo que el país está ahora más fuerte que hace 8 años, cuando llegó al poder, y aunque aseguró que la sociedad ha mejorado las relaciones raciales, admitió que el tema sigue siendo una fuerza divisiva entre los estadounidenses. Habló del cambio climático y dijo que negar su existencia es traicionar a las futuras generaciones. Vamos a profundizar en este tema, en qué dejó el último discurso de Barack Obama. Estamos en contacto con nuestro corresponsal, nuestro colaborador allí en Estados Unidos, en Nueva York, Leonel Harari. Leo, ¿qué tal? Buen día para ti. Buenos días para todos, Romina. Nico. Leo, ¿qué tal? ¿Qué importancia tiene este evento, el último discurso de fin de mandato en la tradición norteamericana? Es muy importante, algunos de ellos marcan el camino, algunas veces, como el famoso discurso de Eisenhower, dejan planteados los que consideran los desafíos, el peligro más grande que enfrenta el país, y son un momento también de hacer un poquito de filosofía política, de sentar referencias para el futuro. Es importante. Además, es importante cuando un presidente popular va a dejar su presidencia con un partido que lo llevó al poder en una situación catastrófica. Hubo una señal importante también en la forma o en el lugar que él escogió para hacerlo, allí en Chicago, en un acto multitudinario, cuando en general eso se solía hacer, por ejemplo, en la Casa Blanca, ¿no? Es verdad, pero Obama siempre quiso marcar desde su punto de partida los grandes momentos políticos, siempre vuelve a Chicago, digamos. Leo, ¿qué destacarías como lo más sobresaliente de lo que fue el discurso de Obama ayer? Bueno, primero de todo la performance. Hay que reconocer que es un gran orador. Me agarró con la primera palabra y me largó cuando se iba. Es decir, es imposible no seguirlo de cerca. Es un gran orador. También Meryl Streep es una gran oradora, digamos. Los americanos son buenos para hacer discursos. En cuanto al contenido, había 3 partes bien distintas. Una parte de balance, en donde intentó reafirmar su legado, de lo cual vamos a hablar ahora. Una parte más de reflexión sobre los desafíos que va a enfrentar la democracia en este presente y futuro inmediato. Y una parte final de agradecimientos y un poco más emotiva, con lagrimitas y todo lo demás, pero que también era un mensaje, era parte del mensaje. En cuanto al balance, es verdad que Obama asumió hace 8 años su primer mandato en un país que estaba en recesión, una deuda gigantesca, una situación de estructura financiera caída, el desempleo en aumento galopante, y deja un país con una tasa de desempleo baja, 4 y poco por ciento, con un pequeño aumento en los salarios mínimos y las condiciones de jubilación, con una deuda muy, muy grande, pero con una economía que está relativamente marchando. Mejoró el país. También mejoró en cuanto a los derechos de las minorías, el tema del matrimonio igualitario, pero también una cantidad de leyes que han permitido el acceso, digamos, a pleno a la democracia, que no era el caso hasta entonces.
tema salud, que es un tema particularmente complejo porque era la bandera de Obama cuando llegó de hacer una salud pública accesible para todo el mundo. No se lo dejaron en el Parlamento, tuvo que luchar, finalmente se adoptó algo negociado, complejo, no demasiado eficiente, pero que hizo entrar a más de 20 millones de personas humildes a la seguridad médica. Eso es un tema muy importante que además es parte de lo que quiere destruir el nuevo gobierno. Bueno, a propósito de esa Perdón. reseña que tú estás haciendo, él lo dijo en el discurso, ¿no? Si nos hubiesen dicho hace 8 años que América se recuperaría de una gran recesión, que lograríamos el mayor periodo de creación de empleo de la historia, si os hubiese dicho que abriríamos un nuevo capítulo con el pueblo cubano, que se cerraría el programa nuclear de Irán sin disparar un solo tiro, que quitaríamos de en medio el cerebro del 11 de septiembre, que lograríamos el matrimonio igualitario, nos habrían dicho que había puesto el listón demasiado alto, pero lo logramos. En ese sentido, ¿qué evaluación haces vos a propósito de ese legado, con lo que lidió y con lo que consiguió? Todo eso es cierto. También hay que mirar el otro lado de las cosas. Obama llegó con una esperanza tan grande en la gente, no solo a nivel de los Estados Unidos, pero en el mundo, que recibió un premio Nobel de la Paz antes de haber tenido la oportunidad de hacer nada. Y se va 8 años después con Estados Unidos en 3 guerras. No, el balance no es todo positivo, digamos. No pudo hacer esa reforma de salud, no pudo liquidar el compromiso militar, por más que haya disminuido la cantidad de hombres en el terreno, pero en el Medio Oriente o en Afganistán, y quedaron muchas cosas en el tintero. Es verdad que hizo algunas rupturas que son, yo creo, históricas, por lo menos muy importantes. Uno es la apertura hacia Cuba, que es una señal muy importante. Hay que saber que había 2 temas en donde Estados Unidos estaba en minoría total en la Asamblea General de Naciones Unidas: el bloqueo a Cuba y el veto sistemático que ponía a las críticas a Israel por ocupar con colonos los territorios que antes había ocupado militarmente. En esas 2 cosas, cada vez que se votaba, todos los países del mundo votaban contra Estados Unidos, excepto Israel, las Islas Marshall y la isla Palau. Esos eran los que frenaban. Bueno, ahí Obama tuvo el coraje político de abrir una ventanita al bloqueo y en la última sesión del Consejo de Seguridad, el hecho de no vetar las críticas del Consejo a la colonización de los territorios ocupados. Esas son cuestiones de coraje político y que muestran una apertura hacia el mundo, pero está también todo lo que no pudo hacer, que es mucho, y lo que en mi opinión es lo más grave, es que se va dejando un Partido Demócrata totalmente debilitado a nivel del Congreso y de otros puestos claves, como los gobernadores y demás. O sea que, como todo balance, tiene sus negativos y sus positivos. Él insistió sobre lo que esperaba que fuera su legado, y es verdad que dejó un legado. Estados Unidos está en marcha ahora, y el nuevo gobierno en parte tenía como objetivo, y vamos a ver si lo hace o no, el dar marcha atrás en ese legado. Esto es lo que nos lleva a la segunda parte del discurso, que es la parte de reflexión política. Y que sí, ha sido un elemento que quizás que resalto de lo que fue el discurso, Leo, fue la parte en la que llamó a los ciudadanos estadounidenses a cuidar la democracia, ¿no? Fueron varias las alusiones a ese punto. ¿En qué medida era un tiro para lo que puede ser el próximo periodo de gobierno? Sí, eso me parece que es lo más importante, porque todo lo del balance se puede seguir discutiendo mucho tiempo, pero aquí mandó varios mensajes, algunos de los cuales a mí me parecen importantes reflexionar. Él dijo que la democracia no es uniformidad, pero sí es solidaridad. Planteó como sistema político un sistema político inclusivo, cosa que no corresponde con el discurso trumpiano, digamos. Y dijo que tenían 3 desafíos. Un desafío
era lograr que el sistema económico cree oportunidades iguales para todos, que no deje gente afuera, ya sea por razones de su nacionalidad, su creencia, su color de la piel, etc. Dijo que el racismo no era solamente, no se combatía solamente con leyes, había que combatirlo también en los corazones. Y planteó algo que es bastante interesante, o por lo menos una manera nueva de verlo. Dijo que también hay que pensar en el hombre blanco de edad media, trabajador, que se encontró con años en donde su situación no mejoraba y donde la tecnología iba desplazando los empleos y dejándolo también excluido. Una descripción ahí, del votante de Trump, de algún modo, ¿no? Claro, en el fondo de una manera velada de autocrítica, digamos, de haber dejado de lado, preocupados por las minorías de otro tipo, ya sea minorías de tipo racial o de tipo sexual o las que fueran, se habían olvidado del ciudadano medio americano clásico, que fue efectivamente la base política de Trump. Y el tercer desafío es más bien de tipo político. Y ahí dijo algo que a mí me gusta mucho porque yo, viviendo aquí, creo que es una de las líneas divisorias más profundas en este país. Dijo que en la política hay que darle lugar a la apertura intelectual, tomar en cuenta la ciencia y la razón. Y yo creo que esa es una de las grandes divisiones que hay en este país. Están los que se aferran de manera más o menos fanática a principios que se dan como universales y que tienen que ser para todos, te gusten o no te gusten, que lleva a las barbaridades a las que están llevando en algunos estados donde hay que poner 3 baños diferentes para hombres, mujeres y para indeterminados. Ya es lo último. Está pasando todo tipo de barbaridades en eso. Entonces ahí dice, no solo discutamos de nuestras ideas y de nuestros valores, escuchemos también lo que dice la ciencia y la razón. Esto tiene una parte importante en el tema del cambio climático, por ejemplo. Entonces, ese es un mensaje interesante en un país donde no siempre las cosas van por el lado de la ciencia y la razón en lo que tiene que ver con la política. O sea, él ve que esos son los 3 desafíos. Y luego manda un mensaje importante también a sus militantes que están agotados por una campaña electoral que fue terrible, militantes que están decepcionados porque daban casi por descontado que iban a ganar y que ahora se encuentran con que no hay ni siquiera líderes claros para llevar adelante todo esto. Él dice que no se va a ir, que no va a desaparecer y que siempre estará al lado del pueblo americano y que si hay cuestiones que piensa que ponen en peligro va a salir a hacer lo que sea necesario, pero sobre todo dice una cosa que a mí me pareció interesante. Dice, la Constitución es un pergamino, es un pedazo de papel, vive en cada ciudadano. Y es a los ciudadanos de salir a reivindicarla, defenderla, interpretarla de la manera que más corresponde a las realidades de la sociedad, y llama a cada militante, a cada ciudadano. Hay una parte que dice, nuestra democracia nos necesita, no solo cuando hay unas elecciones, sino durante nuestra vida. Si estás cansado de pelearse con extraños a través de Internet, intenten hablar con uno en la vida real. Eso es uno de los momentos en que hace alusión a eso, ¿no? A convocarlos a participar en la vida democrática. Lo interesante ahí, Romina, es que son exactamente las mismas palabras de Bernie Sanders. Bernie Sanders dice, no queda más remedio, si queremos llevar adelante la democracia norteamericana, a que cada cual asuma la responsabilidad política que pueda, al nivel más bajo o al que se le antoje, pero que salga, que asume, que asuma, que tome el futuro de su país en las manos. Es un llamado a una militancia. Incluso menciona Obama en su discursos precedentes en donde creo que fue George Washington, hablaba del self-government, del autogobierno, siendo que la verdadera democracia partía del autogobierno, de tomar las cosas en sus manos. Eso es
muy interesante si la gente lo toma en serio. Leo, ¿y dónde crees que lo deja este discurso a Obama para el futuro? Algo mencionabas, ¿no? Que no va a desaparecer. ¿Dónde crees vos que se va a parar? ¿Cómo va a seguir jugando ahora como actor político en el sistema estadounidense? Pero mira, parece que hace como un siglo y medio que ningún presidente se queda en Washington una vez que terminaron las elecciones, cosa que no es el caso de Obama, que alquiló una casa muy linda y que se va a quedar. La razón fundamental es el estudio de sus hijas. Les faltan 2 años para terminar creo que a la pequeña, para terminar el colegio. Yo creo que va a seguir cumpliendo un rol, probablemente con la segunda parte del discurso que mencionábamos ahora, sobre qué es la democracia, cómo se mejora y de qué manera enfrentar a las fuerzas muy conservadoras que hay en este país. No es fácil, porque la tradición es que los presidentes dejaron de ser presidentes y después entran en ese club en que son todos amigos y hablan poco. Bush, por ejemplo, prácticamente desapareció, no tuvo un rol político hasta las primarias de este proceso electoral, en que salió un poquito a ayudar al hermano, infructuosamente. Pero puede ser que con Obama sea diferente, puede ser que tenga mayor presencia, la gente lo va a pedir, porque es alguien que se fue con mucha simpatía popular. Mientras tanto, Leo, para cerrar, obviamente esto amerita que retomemos el contacto en los próximos días. ¿Qué pasa en el mundo de Trump? Que mientras Obama daba este mojón, quizás el más importante antes de que finalmente ceda la presidencia, ¿cómo ves los movimientos que está haciendo Trump? Bueno, lo más notable, ayer de madrugada, yo me quedé escuchando las diferentes reacciones al discurso y poco a poco en las grandes cadenas fue cambiando de las noticias, de estar centradas en el discurso de Obama, hacia esta noticia que llegó a último momento de que los servicios de inteligencia consideraban que los de inteligencia rusa tenían suficiente información como para chantajear a Trump. Incluso había quienes decían, Trump es un agente ruso, voluntario o involuntario, porque lo han estado vigilando y tiene acciones muy comprometedoras, tanto en Rusia, donde está mucho más implicado con las finanzas y los negocios, que en otras cuestiones. Y ahí salen los expertos a decir si sí, si no, si es mentira, si es verdad. Pero el hecho es que eso se transformó en una noticia principal. Yo creo que le están haciendo la cama. Es decir, que hay una red de resistencia a Trump que va a usar todos los medios que se les puedan ocurrir, buenos, malos, para hacerle un gobierno lo más neutral posible. Y en el fondo me parece legítimo, porque él ha hecho todo para llegar al poder y es un tipo con pocos escrúpulos y está montando un gabinete que es totalmente de poder, de dinero y de bastante desprecio hacia los demás, de manera que se la van a hacer difícil. Ahí empezó una guerra a la americana, en donde lo que tratan es de llegar al impeachment, una situación en la cual el presidente tiene que renunciar o lo renuncian. Yo creo que ya empezaron con eso, porque hay noticias que son muy graves. Es decir, el hecho de que digan que el tipo está escondiendo negocios o acciones inmorales, decían ayer, acciones inmorales de su vida, y le saquen ahí hay algo sucio y que de una forma u otra va a tener impacto en las próximas semanas. Leo, si te parece, en los próximos días volvemos a contactarnos, porque obviamente vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que es la previa a esta asunción de Donald Trump ya el 20 de enero. Así que vale la pena profundizar en este aspecto que estás comentando sobre el final y en otros que se van a venir, y a propósito de lo que han seguido siendo sus nombramientos, ¿verdad?, para el nuevo gabinete. Cómo no, con mucho gusto. Hay muchas cosas para contar por aquí. Leo, te mandamos un abrazo y estamos en contacto entonces. Para ustedes también, un abrazo para todos.